bienvenidos a su programa Espectro. El día de hoy estaremos hablando sobre la persecución de delitos informáticos y un poco de redes sociales. Y para ello tenemos como invitado a Roberto Lemaitre Picado, quien es abogado, ingeniero en sistemas y especialista en delitos informáticos. Bienvenido, Roberto. Un gusto, Fiorella, estarlos acompañando acá, un gusto estar en el canal universitario. Roberto, empecemos desde lo más básico. ¿Qué es un delito informático? Bueno, el tema de delito informático se vuelve interesante porque mezcla dos áreas, mezcla la parte jurídica y la parte informática. Entonces, una definición integral, pues, busca mezclar las dos áreas. En derecho, pues, hablamos que hay un delito cuando es antijurídico, es típico y culpable. Entonces, un delito informático va a ser, cuando es típico, está en nuestro Código Penal establecida una figura delictual de una acción que se comete. Es antijurídico porque socialmente se considera un daño a la sociedad si se dan estas acciones, y culpabilidad porque la persona realiza esas acciones directamente con la intención de dañar. Y en este caso los delitos informáticos pues se realizan por medios informáticos y buscan también dañar sistemas informáticos. ¿Cuál sería un ejemplo de delito informático? Un ejemplo en el que hayas estado involucrado o algo así. Común es los fraudes informáticos, por ejemplo los phishing, que tanto se habla, el tema de que se engañan a las personas para que ingresen a sitios falsos de bancos principalmente, y se hacen pasar por este sitio y entonces la persona pues da sus datos, sus registros de cuentas de tarjetas, y se aprovechan estas personas y lo utilizan para pues aprovechar la cuenta y hacer compras y demás, sin que esta persona se dé cuenta, porque creyó que ingresó al sitio original del banco. Roberto, ahora el internet le permite a todos navegar de un sitio a otro, pasar de un link a otro y a veces ni siquiera nos damos cuenta a dónde ingresamos. ¿Es posible que yo simplemente navegando llegue a un sitio y cometer un delito informático o no? ¿Debo ser alguien especializado, un hacker que conozco cómo funciona todo y hacerlo con dolo y premeditación? Hay niveles. Bueno, en general las personas pueden navegar y no saber qué está ocurriendo en sus computadoras. Si la persona está enterada, pues debería tener cuidado de dónde está navegando para no verse involucrado en un proceso, una investigación donde se le denuncie porque, por ejemplo, se localice que el IP de la computadora, que va a ser el que identifique un equipo, se está dando alguna situación anómala dentro de su equipo. Lo que pasa en los delitos informáticos también es que muchos de ellos ocurren sin que las personas se den cuenta. Entonces, por ejemplo, una computadora puede estar generando virus que se estén distribuyendo, puede estar generando un tipo de spam, que la persona ni siquiera se da cuenta que sus cuentas de correo se están utilizando para enviar masivamente correos con enlaces a sitios que más bien infectan a las personas, y muchos la abren creyendo, pues, Fiorella me envió un correo, entonces yo confío en Fiorella y entonces abro, porque la conozco, abro el correo y me infecto. Entonces, muchas personas pueden verse involucradas en estos procesos investigativos sin que ellos sean culpables de realizar la acción. Sí tienen que tener cuidado porque estar dentro de un proceso no es bonito. O sea, al final se va a demostrar que la persona no estaba involucrada, no era su intención, nunca supo que el equipo estaba afectado, pero se va a ver en esa problemática. Y sobre la especialidad de los que realizan los delitos, yo siempre establezco que hay categorías de delincuentes informáticos. Entonces hay personas que ni siquiera tienen que saber, ser especialistas en el tema para realizarlos. Entonces, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo un bufete que la secretaria del abogado maneja todas sus cuentas de correo, maneja sus cuentas bancarias, maneja toda su información personal, pues hay una relación de confianza. En este ejemplo, pues esta secretaria no ocuparía muchas habilidades para realizar una defraudación en el banco o alguna acción de este tipo. ¿Cómo hago yo para decir, no fui yo el que lo cometí? ¿Cómo se prueba eso? Hablábamos antes de que pues perseguir un delito informático es bastante complicado. ¿Cómo se hace para determinar si es un delito, si esta persona lo cometió? ¿Cómo se inicia un proceso? Bueno, en Costa Rica el problema es que estamos muy atrasados en la temática. Actualmente, pues, ahora podemos tocar un poco más a fondo el tema del proyecto de reforma que se está realizando, que ya fue presentado, pero normalmente la investigación pues inicia en la denuncia del Ministerio Público. Hay una sección en el organismo de investigación judicial que es sobre delitos informáticos. La persona afectada tiene que ir a poner la denuncia. El problema es que actualmente solo tenemos 3 figuras: violación de comunicaciones,
fraude informático y sabotaje informático. Por ahora esas están vigentes porque nuestra nueva reforma no ha sido publicada en la Gaceta, a pesar de que ya fue firmada. Pero entonces estamos jugando con 3 artículos. Con solo eso, imaginemos cuántas acciones delictuales informáticas existen que no están cubiertas en 3. Un ejemplo típico, suplantación de identidad, que muchas personas lo sufren en redes sociales. Y actualmente vos no puedes ir a poner la denuncia de que te están suplantando. Hablando de eso, hay una ley aprobada que no ha salido, como decías, en la Gaceta, pero que ya de por sí no funciona o no es aplicable exactamente a la realidad, porque todos sabemos que la tecnología cambia a la velocidad de la luz. Vos decías que hay que hacer una nueva, o sea, o tal vez cambiarle algunas cosas a la actual. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué le falta a esta que tenemos? La reforma, que ya lo que le falta es publicarse, pero ha tenido varios problemas. El Colegio de Periodistas ha expuesto su opinión sobre algunos problemas que establecen el tema de información política secreta, que venía ese artículo dentro de la ley, que era un artículo que desde el 70 estaba, pero se mezcló ahí, se le hizo unas reformas y se coló dentro de esta ley de delito informático. Entonces ha habido oposición, pero también la norma establece en uno de los articulados un tema con el uso de NICs, que establece una pena al que no use su verdadera identidad. Entonces también hay oposición de los blogueros, de las personas que en internet, pues me incluyo, no utilizamos en algunas cuentas nuestro nombre directamente. Por ejemplo, en Twitter yo soy Lemaitron, y no es mi nombre real, pero estoy usando un nick que en internet eso es lo normal. Entonces también hay artículos que no reflejan la realidad del uso de internet. Entonces hay reformas puntuales que hay que realizar a esta norma. Sí es un avance porque establece nuevos tipos. Suplantación de identidad vendría contemplado, que es uno de los que las personas más están sufriendo y no pueden denunciarlo. Pero sí hace falta de nuevo estudiar con calma y a fondo la normativa para actualizarla. Ese es un gran problema. Ahora entonces seguiremos hablando de lo que son redes sociales, que también, y lo que es Twitter, Facebook, etcétera, de los casos más recientes, ¿verdad?, que hace poco se dieron con médicos y estudiantes. Pero ahora entonces vámonos a una pausa y regresamos con más de Espectro. ¿Cuántos años cumple el Centro Científico Tropical? A, 25, B, 35, C, 45, D, 50. La respuesta después de la pausa. El Centro Científico Tropical es una organización no gubernamental, científica y ambiental, pionera en Costa Rica. Desde su fundación en 1962, prestigiosos científicos y profesionales han hecho del CCT una de las instituciones más destacadas e influyentes a nivel latinoamericano en materia de investigación y conservación de los recursos naturales. Bien, para continuar con el tema de persecución de delitos informáticos y redes sociales, Roberto, hablábamos antes de que se puede cometer un delito incluso sin saberlo, pero también hay los llamados hackers, que algunos ingresan en un banco y roban, hacen transferencias bancarias a otras cuentas, y también los que como por orgullo y honor ingresan, sabotean un sistema y nada más, no roban. ¿Hay alguna diferencia en la pena que se le aplica a uno y a otro? Bueno, hay que dividir dos situaciones. Existe el tema de ethical hacking, el hackeo ético, que es toda una, por decirlo así, una profesión de que se dedican, hay empresas dedicadas a realizar análisis de la situación de vulnerabilidad de las empresas. Esto pues está permitido porque está aceptando la empresa un análisis de este tipo. Si en el análisis jurídico, cuando alguna persona ingresa y no roba, digamos el ejemplo que pones, si roba alguna información en el banco, algún dinero, una transferencia, esta persona, el juez estaría valorando pues el daño que ocurrió. Si solo ingresó, pues estaríamos bajo el ejemplo, hacer la analogía de cuando alguna persona entra a una casa y simplemente rompió el portón pero no robó nada.
Entonces, a pesar de eso, la norma establece cierta pena por el intento y el daño que se está causando. Igualmente, si ingresa de esta manera, pues tiene que haber vulnerado sistemas de seguridad, a pesar de que no haya dañado, y solo ese hecho, pues ya hay alguna pena en relación con esta acción. Si ya se aumenta por otras acciones, pues la pena iría aumentando, pero entra en valoración del juez. Robert, en las redes sociales se da que ahora todo el mundo expresa de sentimientos, enojo, se utiliza para publicidad, para cuestiones académicas, etcétera, todos los usos que alguien le pueda dar. Pero, ¿qué podemos y qué no podemos hacer en las redes sociales? ¿O podemos hacer todo? ¿Cuáles son en realidad las reglas del juego? Mira, pareciera que las personas han olvidado el mundo real y el mundo virtual, no actúan de igual manera. Yo le ponía ejemplo a mis estudiantes y yo les decía, miren, si a una amiga yo le digo, regálame una foto tuya en ropa interior, seguro se va a sentir ofendida y me va a decir, mira, ¿cómo se te ocurre semejante idea? Pero en Facebook la publica, entonces sin ningún problema y a todo el mundo. Entonces, lo que debe comenzar a pasar es que las personas deberían relacionar la vida real con la vida en las redes sociales y decir, bueno, si en la vida real yo no hago estas cosas, ¿por qué en esto que es más público, con un mayor alcance, yo no realizo esas acciones? Las personas deben entender que sí, igual en comentarios, nuestra normativa constitucional y pactos internacionales nos protegen el derecho de libertad de expresión, no existe censura previa, no nos pueden condenar a que no publiquemos cierta información, pero hay consecuencias de lo que publiquemos. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, un comentario hecho en redes sociales se convierte en un delito o incluso puede convertirse en injuria, calumnia? Bueno, como lo has dicho, cuando una persona se siente ofendida de algún comentario, se ha dicho alguna cosa que alguien no considera, pues estamos bajo la figura de algunos de esos tipos penales, injuria, calumnia, difamación, y la persona va a poder actuar. Si alguien ofendió, si alguien mintió, y además lo está haciendo públicamente, de un alcance como es Internet, un alcance mundial, la persona puede denunciar que se utilice las redes sociales y los medios de Internet como el medio de expresión para ofender, no implica que la ley no va a aplicar de esa manera. La ley lo que establece es en general la acción, o sea, no necesita el medio. Ser de injurias y calumnias informáticas, aplica para todos. La ofensa puede ser en vivo, decírtela, escrita o por el medio de Internet. Sí debe entenderse que pues sí, estamos protegidos bajo el tema de libertad de expresión, pero hay consecuencias de todo lo que digamos y de las acciones. Las personas deben entender que en las redes sociales pues el alcance es mucho mayor y puede causarse un daño mucho más amplio. Claro. Hablando, por ejemplo, de casos recientes, ahorita el de este joven médico del hospital de niños que, bueno, manifestó ciertas cosas a raíz del tsunami y de la cantidad de pacientes que había ese día. Su comentario en Facebook lo llevó a que incluso le suspendieran oficialmente por 6 meses de cualquier hospital, e incluso hay un proceso iniciado en la universidad en la cual él estudió. Entonces, bueno, tal vez la gente no está tan consciente de cuánto puede trascender lo que yo escriba. En este caso, ¿cómo se procede, por ejemplo? El primer punto es que la gente, este caso sirve para que todo el mundo haga reflexión de cómo se maneja en redes sociales. Primero, ahí puede haber varias situaciones. Poniendo como ejemplo este caso, alguien en su trabajo normal esté usando redes sociales y eso sea considerado también abandono de trabajo, porque no está realizando su labor. En este caso a él y a cualquier otra persona no se le está pagando por estar ahí. Puede ser que el trabajo sí sea ser el community manager de una red social, entonces sí, ese es su trabajo, estar ahí, pero podría tener consecuencias. Esa es la primera. La segunda, entender que cualquier comentario que hagamos en redes sociales, sea Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, porque hay 1000 redes sociales, va a trascender, cualquiera va a poder ver esa información y no sobrará quien capture esa imagen y vean lo que dijo esta persona sobre alguien. Entonces, cuidarse de lo que se diga, porque este caso es muy claro que tiene consecuencias en lo que digamos en las redes sociales. Esta persona, pues ella misma aceptó después que sí, estaba arrepentida de esta acción. Además, publicó fotos de pacientes que estas personas podrían actuar jurídicamente contra ellos, porque usted no va a un hospital a que le tomen fotos enfermo y que se las suban a redes. Hablando de eso, el caso de este otro médico, también en Heredia creo,
que le tomó foto a un paciente que ya estaba convaleciente. Estaba así. Y también dijo, vean cómo nos divertimos, por ejemplo. En ese caso, bueno, el paciente se encontraba bastante mal, de hecho creo que ya Entiendo falleció. que sí, después... ¿Puede él, digamos, en caso de no haber fallecido, o los familiares, hacer algo contra este médico? Sí, ¿Hay herramientas? sí cabe la posibilidad porque hay un daño a la imagen. Nuestro Código Civil establece que usted puede utilizar imágenes cuando es de interés público, pero obviamente estas personas enfermas no era de interés público que trascendiera su imagen enferma en las redes sociales como está ocurriendo, ni comentarios contra esto. Ahí puede haber un delito contra el honor por una persona fallecida, en el caso de que si la persona falleció. Y también lo que es ética médica y juramento hipocrático. Yo creo que aquí los colegios profesionales deben jugar un papel importante, igual el colegio de informáticos, el colegio de médicos, para inculcar de nuevo la responsabilidad de las acciones que estamos realizando. Creo que se nos está confundiendo la utilización de estas herramientas al punto de que cualquier cosa queremos publicarla. Creo que va a llegar el punto de que la persona esté en vivo transmitiendo su vida. Bien, Roberto, en este momento haremos una pausa y ya casi regresamos para continuar con el tema aquí en Espectro. Básicamente es necesario alguna regulación penal en esta materia porque nuestro Código Penal, que data de hace más de 2 décadas, tiene vacíos enormes en esa materia. Lo que es necesario ponderar es el tema de la proporcionalidad de las sanciones y si debe estar en una ley independiente o complemento del Código Penal. De manera entonces que no basta responder a la pregunta si es necesaria la regulación, que desde mi óptica sí lo es, sino de qué forma se va a regular y cómo se va a utilizar el derecho penal para tratar esos temas. La cibercriminalidad tiene aproximadamente, según Norton, 388.000 millones de dólares en pérdidas anualmente, más de 430 millones de afectados a nivel mundial. La cibercriminalidad se da por medio de delitos tradicionales que se da por vías informáticas y por abusos informáticos que pueden ser o no delitos. La pregunta si necesitamos una ley de delitos informáticos se quedó hace 10 años atrás, hace más de una década, que ya tenemos tipos penales informáticos en nuestra legislación que son insuficientes. La nueva reforma que hay para incluir nuevos tipos penales novedosos en nuestra legislación, que es la que se ha estado discutiendo, es muy innovadora, sin embargo, aún insuficiente. Es irresponsable pensar en no legislar para proteger a la ciudadanía contra este nuevo tipo de delincuencia. Continuamos con esto de redes sociales. ¿Cómo podemos hacer para entonces advertir a las personas y de que no digan o hagan o comenten, pero sin limitar la libertad de expresión? Es decir, simplemente hacerles como una advertencia para que no cometan delitos informáticos, por ejemplo, o injurias y calumnias, o violen el derecho a imagen. Bueno, el tema pasa por cultura digital. Las personas deberían tomar conciencia de que las acciones que realizan en redes sociales pueden tener consecuencias. Pareciera haber un mito de que detrás de una computadora nos podemos escudar de que nada nos va a suceder de lo que digamos y lo que hacemos. No solo las personas, también los medios de comunicación deben cuidar lo que se publica y se dice, porque puede tener consecuencias. Pero en general las personas deben primero no hacer acciones que en vivo no harían, que no dirían una cosa a una persona en vivo, pero sí por computadora, pues pareciera haber una valentía de no enfrentar al no enfrentar a una persona, no tener a alguien frente, se puede hacer. Llamaba la atención, por ejemplo, en la situación del terremoto que vivimos, que en redes sociales las personas comenzaban a publicar fotografías que no correspondían a la situación de emergencia de Costa Rica. Y decían, recuerdo una que era una carretera en Honduras, de la Interamericana, que se había derrumbado, y publicaron carretera San Carlos. Escuché otra también de la Ruta 27, sí, y como de por sí las piedras ahí se caen, yo dije, es cierto. Exacto, y entonces aumentan el tema de pánico, y pareciera no haber una responsabilidad de que lo que están causando es un gran problema.
Además, las personas deben leer lo que se está haciendo. En este mismo ejemplo, por ejemplo, las personas tenían abajo, decía alguien, esto es falso, y aquí está el enlace de que es falso. Pero abajo otra persona decía, por Dios, la carretera de San Carlos se cayó. Entonces, nadie leía 3 renglones. Entonces, tomar conciencia de lo que se publica tiene consecuencias, leer lo que se está publicando, no tomarlo así a la primera, de ver la fotografía y de una vez decir esto es cierto, porque hay personas que se prestan para estas acciones. Investigar un poquito antes de... La otra, que es un tema importante, nuestros datos, que están haciendo las redes sociales con nuestros datos. Es importante, a pesar de que da pereza, leamos los contratos de servicio. Hace poco realizamos un ejercicio en un curso donde revisamos los contratos de LinkedIn, Twitter, Facebook, Google Chrome, y revisábamos las consecuencias de qué hacían con nuestros datos. Y hacíamos el ejercicio, yo les preguntaba a los estudiantes que son de informática, si habían leído los contratos, por ejemplo, de Facebook, que era una de las más populares, y solo uno lo había leído. Y me llamó la atención, primero que solo uno, siendo informáticos, pues esperaba que hubiera una lectura mucho mayor. Y me decía él que después de leer el contrato, él decidió no abrir cuenta en Facebook. No le agradó lo que iban a hacer con sus datos. Igual que difícil, porque a veces los contratos vienen y si algo no te agradó, o lo acepta o lo deja. Exactamente, eso le pasó a este estudiante, o aceptaba o no usaba la herramienta. No, él decidió no aceptar. ¿Por qué? Porque dijo, el manejo de mis datos no quiero que esté en esas manos. Debería existir como un manual, una guía, no sé, de quién sería la responsabilidad de crear algo así, como para que la gente sepa qué hacer y qué no hacer, algo, no sé, muy didáctico al respecto. Decía la Contraloría hace poco que el tema de nuestro gobierno digital, pues estamos trabajando como islas, y ese es el gran problema. No hay como un norte de que todos los proyectos que hay se conjuguen en el tema de Internet. ¿Por qué? Porque además del tema de manejo del gobierno digital, no pasa solo por el tema de crear programas, crear estructuras, crear sistemas, crear firmas digitales, sino crear cultura digital. La educación de las personas es muy importante. Si esto no se realiza, pues tenemos gente que maneja las redes de manera desordenada, irresponsable, cree que no tiene consecuencias, publican lo que sea y no están enterados de cómo debería utilizarse correctamente. Creo que es un llamado importante a las instituciones, el gobierno digital, la Secretaría de Gobierno Digital, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pareciera ser los llamados a que comencemos a crear programas de formación. Claro. Para las personas. Sin duda vamos a tener que darle seguimiento a este tema en otro programa, Roberto. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y también muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en Espectro. En la película El Camino, un niño viaja con su padre por un mundo donde la vegetación y la fauna han muerto. La causa nunca se nos presenta, lo que dificulta realizar esta reseña científica, pero por su excelencia, este filme estadounidense del 2009 merece un esfuerzo. El mar, frío y gris, tampoco parece albergar vida, y concluimos que solamente sobreviven los humanos, un perro y un escarabajo solitario. Los árboles permanecen en pie, por lo que podemos descartar las explosiones nucleares. Tampoco pudo ser algo incapaz de penetrar el suelo, pues en ese caso, los organismos subterráneos habrían salido una vez pasado el fenómeno. Si fuera un fenómeno persistente, como una contaminación radiactiva, entonces no podrían andar en la superficie las personas y sus perros. Por lo tanto, se trató de algo temporal que afectó a todos los seres con ácidos nucleicos, tanto en el aire como en el agua, en la tierra y bajo de ella. Eso solamente podría ser algún tipo de radiación ionizante de altísima potencia. La película no nos muestra nada de esto. Ocurre tiempo después de la tragedia. Si todo murió durante el episodio de radiación, ¿por qué no está la tierra llena de los cadáveres? Los destructores de seres humanos, como bacterias, hongos e insectos, sobreviven más tiempo que nosotros ante la radiación, y es posible que tuvieran tiempo de descomponerlos. En esto la película es científicamente viable, al igual que en lo del canibalismo, las pesadillas, el miedo, la depresión y el amor, todas ellas características documentadas
en el todavía breve camino de la historia humana.